en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a este jueves 6 de julio de 2023, el día en el que, bueno, en realidad tendríamos que decir propiamente que la campaña electoral empieza mañana, es decir, empieza a las 0 horas de hoy. Pero resulta que ya los partidos tienen tanta prisa por invocar lo que es la recta de tribunas de las elecciones del 23 de julio que no van a esperar a que las manecillas del reloj marquen las 12 de la noche, que es lo que la ley prescribe. De tal manera que ya podemos darles cuenta de los primeros mítines electorales de los dos principales protagonistas de estas elecciones, los dos únicos que tienen posibilidad de ser presidente del gobierno en función de los pronósticos que manejamos hoy en día, es decir, Núñez Feijóo en representación del PP y Pedro Sánchez en representación del PSOE. Feijóo ha estado esta mañana en la aldea que le vio nacer, la aldea orensana de Los Peares, y se ha marcado su primer mitin. Tal cual, aunque no estemos en campaña electoral, ha sido un mitin en toda regla. ¿Y qué es lo que ha querido poner en marcha? Que yo creo que va a ser una de las estrategias clarísimas de Feijóo durante la campaña electoral, durante esa primera comparecencia, durante ese primer acto. Yo no soy Sánchez. Esta es una frase que él acuñó, que parece que le va bien, que sus asesores le animan a que utilice para buscar un contraste con el presidente del gobierno. ¿Y por qué no soy Sánchez? Pues porque mi manera de ser, mis aspiraciones vitales, mi manera de ejercer el poder no se parece en nada al de él. Aquí vuelvo a empeñar mi palabra de que esté donde esté a partir del 23 de julio, seguiré estando con los pies en la tierra, seguiré valorando el esfuerzo y la humildad de la gente, seguiré teniendo la modestia y la humildad como faros fundamentales para guiar mi acción política y seguiremos trabajando con el empeño de mejorar nuestro país, como trabajamos aquí con el empeño de mejorar este pueblo. Bueno, hablando de sí mismo en términos razonables, ya veremos si es efectivamente capaz, en el caso de que llegue al poder, de mantener esa estructura mental de humildad y de, en fin, el de no engreimiento que generalmente suele invadir a las personas que llegan al poder. A lo mejor Feijóo es una excepción, ya lo veremos con el paso del tiempo. Lo que sí que ha querido hacer Feijóo es algo que hoy a alguno de sus comilitones, sobre todo a María Guardiola, en Extremadura, no le habrá gustado nada. Y es volver a reivindicar algo que parece caído en desuso, que es la fidelidad a la palabra dada. Hoy aquí ante la gente vengo a empeñar mi palabra, donde me conocen todos, donde con todos he tenido ocasión de disfrutar mi juventud, mi adolescencia, y donde todos saben de dónde vengo y en consecuencia cómo soy. Por lo tanto, humildad, fidelidad a la palabra dada, no convertirse en una persona distante, antipática ante los medios de comunicación, pisando siempre la tierra, no cambiando de opinión o mintiendo, como dice el Partido Popular que hace habitualmente Sánchez. Bueno, esta es la estrategia de campaña, hoy ha quedado clara, queda fija, y iremos viendo si cambia o no cambia en los próximos días. Y mientras tanto, esta misma tarde, antes de las 12, en la Casa de Campo y acompañado de Teresa Rivera, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a celebrar ya también su primer mitin, que será el único en los próximos días porque se va a concentrar mucho en preparar el debate que tiene previsto el día 10, el cara a cara, frente a Núñez Feijóo. De aquí al lunes, que es cuando está previsto ese cara a cara, solo habrá un acto, el de esta tarde. Rubén Fernández. De momento, este es el único mitin cerrado para los próximos días en Por lo demás, una campaña atípica, no solo por los calores, también porque están cancelando actos para centrarse en entrevistas o debates. Hoy mismo, a partir de las 9, volverá a Mediaset para ser entrevistado por Pedro Piqueras en Informativos Telecinco. Mañana seguirá en la capital para presentar el programa electoral y el fin de semana Sánchez se centrará en preparar el cara a cara del lunes con Alberto Núñez Feijóo y en el cual tienen puesta todas las expectativas. Una estrategia que de momento parece darle réditos a los socialistas que están subiendo esos trackings y también en todas las encuestas, aunque de momento siguen lejos del Partido Popular. En Ferraz son más entusiastas, la remontada es un hecho, afirman y detectan que hay miedo en los cuarteles generales de la coalición PP-Vox. Bueno, luego hablaremos de encuestas con Kiko Llaneras, que es el hombre que mejor se maneja con las muchísimas encuestas que se están publicando durante los últimos días y lo que te rondaré Morena.
porque el diario El Mundo se apunta a lo que inicialmente viene haciendo desde hace 4 días el diario ABC, y también a partir de hoy El Mundo va a publicar día a día la evolución de los trackings electorales que ellos están manejando, de tal manera que todos los días podremos ver cómo se mueven en el ABC y en El Mundo los porcentajes predictivos de los resultados electorales. De momento el Partido Socialista está en segunda posición, aunque es verdad que en los dos se ve que hay una ligera tendencia al alza. Insisto que luego hablaremos con Kiko Llaneras de esa circunstancia. Ahora les quiero contar que, bueno, todo el mundo sabe, esto es un fijo en la quiniela, que nadie aspira a tener ninguna mayoría absoluta, pero naturalmente nadie lo descarta, sobre todo en el Partido Popular hay algún iluso que cree que todavía se puede alcanzar esa proeza, pero lo cierto es que casi todos están barajando la idea más realista de que haya que llegar a acuerdos. Y hoy es muy significativo porque fuerzas políticas que tienen que servir de muleta tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, en función de los resultados, se desmarcan de los partidos a los que tienen que apoyar. Hoy ha sufrido un varapalo, por ejemplo, Pedro Sánchez, porque uno de los votos que va a necesitar es el del independentismo catalán. Y sin embargo, Puigdemont, que parece que va a ser el partido más votado dentro de Cataluña, dentro del independentismo catalán en Cataluña, ha tenido palabras muy duras contra Pedro Sánchez y ha dejado muy claro que él no va a seguir apoyándole. ¿Por qué? Pues porque no se fía de él. ¿Algú pot confiar en la palabra de Pedro ¿Alguien Sánchez? puede confiar en la palabra de Pedro Sánchez 4 años después? Sinceramente, se lo pregunto también a la audiencia, incluso a quienes no comparten mis ideas. ¿Usted le compraría un coche de segunda mano a Pedro Sánchez? ¿Los trenes van mejor hoy en Cataluña después de los indultos? Van peor. ¿La inversión en Cataluña hoy es mayor o es menor? Es menor. ¿El autogobierno de Cataluña hoy está mejor? Está peor. ¿La lengua catalana hoy está mejor? Está peor. ¿Se habla de Cataluña en Europa? No se habla. Por tanto, en términos de balance, el balance es catastrófico. Pedro Sánchez es catastrófico. El balanç és catastròfic, el senyor Pedro Sánchez. Catastrófico. Y como es catastrófico, pues que no cuente con los votos de Junts per Catalunya, con los votos de Puigdemont. Ya veremos qué pasa con Esquerra Republicana de Cataluña. Y además no solo se ha desmarcado de un eventual apoyo postelectoral a Pedro Sánchez, sino que además ha colocado a Pedro Sánchez en una situación incómoda. ¿Por qué? Porque en esa misma entrevista, en RAC1, Puigdemont ha dado a conocer que a través de personas interpuestas, de dirigentes del PSOE, Sánchez le prometió el indulto si pasaba una temporadita en la cárcel. Jo he rebut visitants. Yo he recibido visitas, personas del PSOE, y no una vez. Y siempre antes de los indultos, durante los indultos y después de los indultos, su propuesta siempre ha sido la misma. Y yo les di la respuesta que digo en privado y en público. No es mi situación la que arreglará el conflicto. No hace falta que vengan a proponer soluciones felices. Que me entregue y que ya me haréis un indulto y que me trataréis bien. No busco eso. Indult i que em tractareu bé. No busco això. ¿Le prometió el indulto Pedro Sánchez? ¿Es verdad? Porque si eso es verdad, nos lo ha ocultado la opinión pública de una manera sistemática. Bueno, Raquel Sánchez, que es ministra del Gobierno y que además milita en el PSC, ha salido inmediatamente a la palestra para decir que Puigdemont miente. Quiero desmentir rotundamente esas afirmaciones, eso es falso, absolutamente falso. Bueno, las declaraciones de Puigdemont se tienen que enmarcar en la falta total y absoluta de credibilidad del señor Puigdemont, no solo de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y mire, lo que sorprende también es esa alineación del señor Puigdemont y del Partido Popular en esa estrategia de generar mentiras y bulos. Bueno, lo desmiente Raquel Sánchez, la ministra del Gobierno del señor Sánchez, pero el Partido Popular sí que se lo cree. Se lo cree tanto que pide explicaciones públicamente al presidente del Gobierno. Escuchen a Cuca Gamarra. Puigdemont ha desvelado el pacto oculto que tiene con Pedro Sánchez. El ofrecimiento que le ha hecho Pedro Sánchez de ofrecerle indultos a cambio de pasar unos días en la cárcel. ¿Es esta la manera que tenía Pedro Sánchez de traer a Puigdemont a España? No es a eso a lo que se comprometió con los españoles. Bueno, pues al Partido Socialista, a Sánchez en definitiva, se le pone un poquito más difícil alcanzar la mayoría porque no podrá contar si cumple su palabra el señor Puigdemont con el voto de Junts por Cataluña, pero también al Partido Popular se le cae un socio eventual. Imaginemos que el Partido Popular pudiera llegar a una mayoría sin contar con Vox. Tendría que buscar otros socios. Y uno de los socios que aparecen como claro candidato a ser pareja de baile es el PNV. ¿Y qué ha hecho hoy el PNV? Marcar muchísimas
distancias, no solo con Sánchez, sino también, no solo con Feijóo, sino también con el Partido Popular. No olvidan en el PNV, escuchen a Aitor Esteban, lo que Ayuso ha dicho de ellos. Tenemos a Díaz Ayuso, que va la última en la lista de Bilbao, va a Euskadi, pero no va a apoyar la candidatura, no. Lo que va a hacer es la campaña electoral de Madrid a costa de hablar mal de lo vasco y describir unas situaciones que no se producen y acabar llamando racista al PNV. Y esto no lo olvidan, naturalmente. No parece que haya sido una buena política la de Ayuso si lo que quiere es tender puentes, por si acaso hay que cruzarlos después del 23 de julio. Pero en todo caso, Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, no está solo enfadado por lo que haya dicho Ayuso. También le ha dedicado unas palabras a Feijóo y le ha recordado que sus pactos con Vox lo colocan en una situación de novio imposible. No hay que normalizar ni meter dentro de las instituciones a la ultraderecha. Aquí se le ha dado carta de naturaleza, ya se ha hecho, se ha normalizado y, en mi opinión, el señor Núñez Feijóo, pues Núñez Feijóo creo que ha pasado una raya. Bueno, en la crónica política de aquí al 23 de julio vamos a escuchar muchos enfrentamientos entre políticos de un partido y políticos de otro. Pero hoy asistimos a un enfrentamiento que no tiene como protagonistas a actores de la vida política, es curioso, sino a periodistas. Hoy ha habido un cruce de declaraciones entre la SER y Onda Cero, o si quieren ustedes, entre Àngels Barceló y Carlos Alsina. Escúchenlo. Acude ahora el presidente del gobierno y candidato a la reelección a aquellos platós de televisión y aquellos estudios de radio desde donde se le ha atacado con soflamas mañaneras, con cierta inquina y en algunos casos faltando a la verdad. Soflamas mañaneras con inquina y faltando a la verdad. Para evitar malas interpretaciones he consultado a mi admirada Àngels Barceló si se estaba refiriendo a mí y me lo ha confirmado y por eso está invitada a conversar sobre el periodismo, las mentiras, las soflamas, la relación del presidente con los medios de comunicación, cuando ella quiera. De momento no ha aceptado, que yo sepa, Àngels Barceló, ese emplazamiento de Carlos Alsina. Bien, es verdad que no es habitual que los periodistas también se conviertan en actores de esta campaña electoral, utilizando este tipo de duelos, ¿no?, de retos, aunque sean de carácter radiofónico. Y les decía que íbamos a hablar de encuestas, porque son muchas. Yo creo que nunca jamás... Ahora me sacará de dudas Kiko Llaneras, que es el que tiene que bucear entre una inmensidad de encuestas, pero yo creo, no recuerdo ninguna campaña electoral donde haya habido tantas y de una manera tan continua. Saben que la que más está dando que hablar es la última que hemos conocido, que es la del CIS, que ayer hacía pública el señor Tezanos. Hay para todos los gustos. En el PSOE, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, pues mira con normalidad las encuestas del CIS. Llevo muchos años viendo encuestas del CIS y de encuestas de todos los institutos. Siempre las acojo con un grado de relativismo. Porque lo importante en una batalla electoral son las propuestas, las convicciones, las ideas que expongas a los ciudadanos y el debate público. Bueno, no hay ninguna descalificación, por lo tanto, por parte de Zapatero, pero sí por parte de Feijóo, que anoche, en una entrevista en Telecinco, de Tezanos y del CIS, dijo esto. A veces me da la sensación que el señor Tezanos cree que el conjunto de los ciudadanos no son inteligentes y a veces se raya la malversación, porque utilizar dinero público para producir un efecto falso a sabiendas, eso debería estar tipificado como malversación. Bueno, pues hoy también en las páginas del País pueden ustedes leer, ayer, yo creo que ya ayer por la tarde estaba accesible, hoy sigue accesible, un artículo de Kiko Llaneras explicando por qué hay que tomarse con cierta cautela, por decirlo suave, las predicciones del CIS. Don Kiko Llaneras, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Kiko, la verdad es que me da siento por ti una, digamos, bondadosa compasión, porque yo te imagino rodeado de centenares de encuestas y esto, lidiarlo tiene que ser muy complicado. Bueno, al final son ya muchos años y la verdad que yo lo agradezco y lo disfruto. O sea, hay material para trabajar, hay atención, ¿no?, de los lectores en mi caso, así que bueno, es trabajo, pero es trabajo del gratificante en realidad. Y cuantitativamente tienes más material que otras veces, pero yo tengo la sensación de que se están publicando más que nunca. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que se han concentrado mucho en poco tiempo. O sea, yo creo que la convocatoria express
pues eso puso la atención en las encuestas cuando pues nosotros, tus oyentes, estamos muy pendientes de la actualidad, pero una parte de la sociedad no. Entonces, yo creo que hay, pues, hubo un primer momento de mucha atención con las encuestas, en plan, bueno, va a haber unas elecciones imprevistas, que dicen los sondeos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces había un momento de mucha atención y se publicaron muchas encuestas muy deprisa. Y luego, claro, es que la campaña, en lugar de durar, bueno, esta campaña entre comillas, ¿no? Que duran 3 meses, 4 meses, pues claro, hemos compactado en 7 semanas y las encuestas pues nos han apretado, efectivamente. Bueno, al final tú te tienes que pelear con unas con otras, ir despigando lo que es más fiable, lo que es menos fiable, ir buscando promedios, hacer tu propio pronóstico. ¿Cómo ves la situación a día de hoy, Kiko? ¿Cuál es tu sensación, tu olfato? Pues a ver, la sensación, si coges un poco todas las encuestas, ya lo estabas comentando, ¿no? Que hay muchas, hay variadas, pero si miras un poco todas, lo que están diciendo en realidad desde principio de año, hace un año y pico, es que la suma de la derecha, o sea, la suma de PP más Vox, está algo por encima de los 176 escaños, en media. Entonces, ¿eso qué es lo que significa, no? Porque a veces nos choca mucho que haya unas encuestas que le den 180 y otras le den 168. Pero la realidad es que el mensaje es, si tú partes de la idea de que las encuestas es un instrumento aproximado, más menos 10 escaños con un partido son errores normales, pues lo que están diciendo es que, bueno, esa suma de PP-Vox es igual el gobierno más probable, pero no muy probable. Es decir, las elecciones están abiertas, esa suma se puede quedar en 168 o en 172 y quizás los populares no sean capaces de completarla con otras formaciones y nos iríamos a un resultado como en el 19, con un gobierno de izquierdas, con apoyo de muchas otras formaciones. Entonces, esa es la foto. Yo creo que esa sensación un poco de que es la sensación que yo creo que domina en el debate. Creo que hubo un momento, el 28M, después del 28M, que en la derecha, en el PP, ya había una cierta euforia y casi se dieron las elecciones por decididas. Yo pensaba que esa no era la situación en ese momento y creo que ahora las encuestas han ido moviendo un poco hacia donde yo ya estaba y es, bueno, sí, la derecha parte con ventaja, pero las elecciones están por decidir. Bueno, tú has dicho muy bien una cosa que yo creo que ya tenemos interiorizada todos los ciudadanos que seguimos con cierta proximidad a lo que es la actualidad política, y es que todo dependerá naturalmente de la suma de bloques, y por lo tanto aquí hay dos sumandos, la parte fundamental, sí, en la derecha la puerta del PP, en la izquierda la puerta del PSOE, pero aquí lo que parece, por lo que yo voy viendo de los pronósticos de tantas encuestas, es que hay una cerradísima lucha por ser tercero, que es muy importante a la hora de coger por la ley DON escaños, sobre todo en circunscripciones que no reparten muchos. ¿A ti te parece que ahí es donde se está jugando, digamos, la parte fundamental del partido? Es una de las claves. Yo sinceramente pensaba que iba a ser más trascendente, pero cuando me he puesto a hacer las simulaciones, ¿no?, que en esencia es, pues me pongo a hacer cálculos quitándole un poco al PP y dándoselo a Vox, o al revés, quitándole a Vox y dándoselo al PP, y lo mismo con el PSOE y con Sumar, ¿no? Y digamos, si los bloques están más o menos en la misma cifra, no es tan importante en qué partido están. O sea, yo eso no me esperaba que fuese el resultado, pero lo que me encuentro al hacer eso, en hacer los números, es que si Vox baja, obviamente es malo para su suma, pero si baja 1,5 puntos o 2 puntos y eso es lo que gana el PP, en esencia lo que pierdes por un sitio se compensa por otro, ¿no? O sea, de alguna manera, esa penalización del sistema electoral, de ser cuarto, de la que hablabas, que es real, se compensa un poco con la ventaja de ser primero, o digamos, irte muy arriba por siendo primero o segundo, ¿no? Es decir, no es lo mismo el drama de ser tercero o cuarto cuando esa formación no estaba claro con quién iba a pactar, ¿no?, como en algunas veces con Ciudadanos, que si te hacías pequeño, pues simplemente importabas menos. En esta lógica de bloques que tú decías que es la esencia de la elección, y yo creo que estoy de acuerdo, es menos trascendente, o menos trascendente de lo que o sea, importa, es cierto, pero es menos importante de lo que yo pensaba. En todo caso, lo que sí que parece es que va a hacer falta recurrir a la foto finish para ver si es tercero Vox o es tercero Sumar, sí, porque están ahí en un pañuelo según la mayor parte de las encuestas. Bueno, el CIS no, el CIS dice que Sumar le va a sacar 5 puntos de ventaja a Vox, luego hablaremos de eso. Pero tu pronóstico en esa competición final, es decir, cuando veamos la foto finish, ¿quién rompe la cinta en primer lugar? Con el tercer y cuarto puesto, yo creo que es importante que en caso de empate, si empatan a votos, probablemente Vox tendrá más escaños, porque es más fuerte en las provincias, digamos, de interior, las dos Castillas, menos pobladas, con
donde los votos se consiguen con menos escaños. Pues Sumar tiene un voto más urbano y por las provincias donde está repartido. Entonces, en caso de empate, a mí me sale que Vox saca unos 3 escaños más que Sumar. ¿Cuál va a quedar de los dos delante? Ahora mismo la tendencia dice que Vox. O sea, Vox está aguantando en sus números y Sumar no acaba de crecer desde, digamos, que se oficializó que iban a presentarse Podemos y todo el espacio reunido, ¿no? Entonces ahora mismo la tendencia es favorable para Vox. Tú decías al principio de esta conversación, Kiko, que cuando se produjo la victoria inapelable del Partido Popular el 28 de abril, el 28 de mayo se produjo el llamado efecto luna de miel y que inmediatamente las encuestas empezaron a sobrevalorar mucho la intención de voto del Partido Popular y tú estabas ya en la idea de que ese suflé tenía que bajar. Lo que yo te pregunto es, de aquí al día 23, es decir, durante las 2 semanas de campaña, que empieza formalmente esta noche a las 12, ¿calculas que se van a mover mucho esos promedios que tú manejas? Creo que se apretará un poco más la situación por una cuestión casi mecánica, ¿eh? O sea, lo atribuiremos a los debates, lo atribuiremos a cualquier cosa que pase la semana que viene, pero yo en general creo que lo que mueve el voto son cosas corrientes más de fondo, ¿no? Y la que está activa siempre cuando se acercan unas elecciones o las urnas es la movilización. O sea, al final, en el último 2-3 años desde la pandemia, el electorado de derechas está más movilizado. Lo vemos en las encuestas y lo hemos visto en las elecciones en Andalucía, en Castilla y León, en Madrid. Entonces, en movilización, digamos, la situación empezó con la derecha mejor. Pero ¿qué pasa? Que conforme se acercan las elecciones hay una parte de votantes pues que no están muy ilusionados, que a lo mejor no contestan encuestas, pero si son de izquierdas van apareciendo y se van activando un poco casi porque te ponen las urnas delante. Entonces es muy habitual que haya una tendencia a la igualdad cuando se acerca la votación. Por ese motivo que os digo, y por otro más humano, que es que al final todos los encuestadores o todos los que estamos haciendo predicciones pues somos humanos, ¿no? Y al final dar la cosa un poco más igualada siempre todo es más tranquilo. Y hay un dato que a mí siempre me llama la atención, yo no soy ningún experto, ya lo sabes, me interesa mucho el mundo de las encuestas y escucho con muchísima atención a los grandes expertos como tú, pero cuando yo supe que la convocatoria electoral iba a ser para el día 23 de julio, teniendo en cuenta que ya nos empiezan a alertar de la AMT, que viene un no sé qué africano que va a colocar los termómetros en récords históricos, etcétera, siempre me pregunto cuál va a ser la conducta ese día de personas que a lo mejor cuando los encuestadores preguntáis, ¿usted tiene intención de ir a votar? Ellos te dirán sí, porque efectivamente su intención es ir a votar. Luego abren la ventana, sopla un calor abrasador, 42 grados, y la gente dice, pues mira, va a ir a votar su señora madre, porque yo no me someto a este calvario. No, en estas circunstancias es fácil no equivocarse en la participación, Kiko. No, es muy difícil. Es difícil siempre y tú has dado la clave. La clave es que la abstención no se declara. Esto se revela, ¿no? O sea, el voto es una cosa que la gente lo dice y lo sabe y lo piensa y luego va y lo ejecuta. Pero la participación no, porque eso, tú tienes una intención y luego pasan cosas, ¿no? Entonces es mucho más difícil de predecir, ¿no? Lo que sí creo que es más o menos claro esta vez es que a la izquierda, los partidos del gobierno, les va peor una baja participación. O sea, en general, a la izquierda le va peor la abstención, tiene un electorado más suflé, ¿no? O sea, se va más arriba a veces y se va más abajo a veces, ¿no? Es más volátil que el electorado de la derecha en general. Cuando además gobiernas, la abstención te hace más daño, porque tienes más gente descontenta. Al final está tomando decisiones y había gente que le gustabas pero no le ha encantado lo que has hecho luego, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, los números de abstención, digamos, si durante el día es baja, bueno, que sea más baja que en 2019, lo doy más o menos por probable, pero si es especialmente baja, creo que es un mensaje negativo para los intereses de la izquierda. ¿Y te atreves a poner una barrera? Es decir, si sabemos que a las 6 de la tarde ha votado menos ¿de cuánto? ¿Del 60, 62, 63? ¿Cuál sería, digamos, la zona de máximo riesgo para la izquierda? Digamos, a las 8, o sea, con el cierre de urnas, claro, el presidente Sánchez habló en una entrevista que presagiaba 70-73, ¿no? Entonces, claramente este es el escenario que a él le convendría. Pero no, yo creo que todo lo que sea acercarse al 65, bajar del 65, empiezan a ser
63, buenas cifras, digamos, para los intereses de la derecha en este caso. Creo que es difícil fijarse en los adelantos de participación, el dato a las 12, a las 2, a las 4, porque eso depende mucho de la época del año. O sea, el comportamiento electoral, si votas en diciembre o votas antes del cambio de hora o después del cambio de hora, cambia el comportamiento, la gente se mueve por el sol, ¿no? Entonces es muy difícil comparar esas cifras. La de las 8 sí, porque es ya la definitiva, digamos. Y la última, Kiko, que sé que además la estás esperando porque he contado que he leído con mucho interés lo que has publicado en El País. ¿Por qué el CIS se empeña en seguir distanciándose tanto de un pronóstico tan, por otra parte, homogéneo en el resto de las encuestas de los institutos privados? Los motivos no lo sé, claro. O sea, lo que sabemos es lo que hace, ¿no? O sea, digamos, lo que sabemos es que está estimando con un método que se ha demostrado que no funciona, que tenía mala pinta desde que se propuso, y así lo fuimos contando. Desde 2018 estoy hablando, ¿eh? Antes de que se pronosticase ninguna elección, yo entrevisté a Tezanos. Yo nunca hago entrevistas, pero estaba muy interesado en saber por qué estaba cambiando los métodos de la manera que estaba cambiándolos. Me resultó muy poco convincente, pero es que desde entonces hasta hoy ha pronosticado una treintena de elecciones y en todas menos una ha dado un resultado mejor para la izquierda del que luego han obtenido las formaciones de izquierdas. Entonces, es un instrumento que se ha demostrado de manera empírica que está sesgado, o sea, que está deformado. Y claro, yo lo que no sé es el motivo para sostener un instrumento que no funciona y no arreglarlo. La parte positiva, según decís los expertos, es que los microdatos, que son de acceso público, os permiten hacer una reevaluación. Es decir, ellos parece que utilizan bien los ingredientes, son 30.000 encuestas, que es una barbaridad, y que luego a la hora de la cocina el método que aplican, tú lo explicas, no es el correcto. Pero si con esos datos que el propio CIS ha proporcionado en bruto, cocinas bien el plato, ¿tienes una idea de cuál hubiera sido el pronóstico del CIS? Sí, digamos, hay un problema técnico, que es que estos datos que sí publican, no los publican el mismo día, o sea, no se publicaron ayer, o sea, los tendremos como en una semana. Entonces, al final, en términos de atención, tú llegas ya con una cosa de la semana pasada y entonces no le damos el uso que podríamos. Pero si haces un ejercicio de hacer una estimación, una cocina estándar, pues lo que te sale de la muestra del CIS es más o menos lo que te dicen el resto de encuestas, que obviamente hay variedad, pero se acerca muchísimo al consenso de encuestas. Es decir, los datos brutos del CIS son usables para muchas cosas, yo los uso. Lo que es, digamos, no malo es la estimación de voto, la predicción. Kiko, no abuso más de tu amabilidad, te lo agradezco de todo corazón. Un saludo muy, muy cordial y muchísimas gracias. Nada, gracias, es un placer como siempre. Llegan a Lidl los formatos ahorro XXL al mejor precio. 400 gramos de pulpo cocido por 10,99, ahorras un 27%. Y pack de 2 Espetex extra por 2,99, ahorras un 24%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Jueves 6 de julio de 2023. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha elevado hoy 4 décimas su previsión de crecimiento para este año del Producto Interior Bruto español, situándolo así en el 2,3%. Sin embargo, no todos son buenas noticias, porque la AIREF pronostica que el déficit público terminará en el 4,1% del PIB frente al 3,9% que prometía la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en los documentos enviados a Bruselas. De esta forma, el aviso de incumplimiento llega en un momento delicado para España, que acaba de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea y está recibiendo presiones por parte de Alemania para que se respeten las reglas de déficit una vez que la pandemia ha terminado. Y les contamos también que el riesgo de pobreza extrema continúa al alza en los últimos trimestres. El Banco de España advierte este jueves de que el número de hogares que no puede hacer frente a sus gastos esenciales se ha incrementado por el efecto de la inflación y la subida de tipos de interés. Raúl Martí. La elevada inflación y el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo en los últimos trimestres están teniendo un impacto negativo sobre la situación financiera de los hogares. En 2020, el 7% de los hogares no podía cubrir los gastos esenciales con su renta bruta. Esta cifra ha aumentado hasta el 9% en 2022. Por tanto, aunque la renta de los hogares en 2022 ha sido de casi un 7% más que la de 2020, la capacidad de ahorro de las familias ha disminuido. Para ello, el Banco de España recomienda medidas económicas para apoyar
apoyar a este colectivo más vulnerable. Además, la restricción de los créditos bancarios tampoco favorece a los hogares con rentas más bajas, pero los bancos se justifican en el aumento de los riesgos percibidos. Por su parte, la situación de las empresas continúa su evolución favorable, situándose en niveles de rentabilidad superiores a los de antes de la pandemia. Nos centramos ahora en la situación de los gobiernos autonómicos tras las elecciones del 28 de mayo. En Murcia hoy ha arrancado la sesión de investidura del presidente en funciones de la región, Fernando López Miras. Sin embargo, las negociaciones entre su partido, el PP, y los de Vox siguen estancadas. Salvo sorpresa, el presidente murciano no logrará mañana en la votación los apoyos necesarios. De esta forma, el candidato popular le ha pedido a los de Santiago Abascal que permitan su nombramiento. Verónica Jorro. Durante su discurso, Fernando López Miras ha emplazado en numerosas ocasiones a Vox a facilitar su investidura, ya que, de lo contrario, sería, a su juicio, un vodevil e iría en contra de lo que piensan los votantes de la formación que lidera Santiago Abascal. El Grupo Popular aspira a poder alcanzar numerosos acuerdos con Vox. La mayoría de los ciudadanos nos los piden y estoy seguro de que podré contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Vox para aquellos asuntos que resulten de interés general. Sin embargo, en Vox dan por fallida la sesión de investidura tras no retomarse las negociaciones ayer con los populares, a quienes acusan de haber convertido el debate parlamentario en el inicio de la campaña electoral en Murcia por decisión de Alberto Núñez Feijóo. Rubén Martínez es el portavoz adjunto de Vox. Queremos conformar un gobierno fuerte que represente a más del 60% de los murcianos en la región de Murcia, pero el Partido Popular no está por la labor. Parece que ninguno de los dos partidos está dispuesto a torcer el brazo. El PP quiere gobernar en solitario y ofrece a Vox un acuerdo de legislatura con una serie de medidas acordadas entre ambos. Los de Abascal no se conforman, exigen formar parte del Ejecutivo murciano. De lo contrario, votarán no, advierten. López Miras solo necesita la abstención de Vox para poder ser investido presidente en segunda vuelta. En Baleares, por su parte, sí que se consolida el cambio de gobierno en virtud de un pacto entre PP y Vox. Allí, Margarita Proens, la candidata del Partido Popular, será la presidenta esta tarde. Gabriel Torrens, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente del Parlamento Balear, Gabriel Lesén, de Vox, ha convocado el pleno de la Cámara a las 6 de esta tarde. Y tras la primera votación del pasado martes, en esta segunda ocasión, la candidata del PP será investida presidenta. Con los votos de su partido y el escaño de Formentera, de una coalición que lidera su formación, tendrá más votos que toda la izquierda junta, 26, frente a los 25 que suman socialistas, nacionalistas y la única representante que le ha quedado a Podemos en estas islas. Vox se va a abstener y así la popular Marga Proens se convertirá en presidenta de la comunidad, relevando a Francina Armengol, que se va como candidata al Congreso de los Diputados por el PSOE. Y Marga Proens conformará después un gobierno balear monocolor del PP e independientes con un acuerdo programático, concretamente 185 puntos con Vox, que sin embargo no tendrá consejeros ni más cargos que el mencionado presidente del Parlamento Autonómico. Y en Pamplona, a las 12 del mediodía, han arrancado la fiesta de San Fermín con el tradicional chupinazo. Comienzan así los 9 días del año más especiales para los pamploneses. Javier García. A las 12 en punto, desde la Plaza Consistorial. ¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Y no tierra! ¡Para San Fermín! ¡Y no nos rendiremos! ¡Ambos es una! Es el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, quien ha tenido el honor de lanzar el chupinazo desde el balcón del ayuntamiento. Comienzan así unas fiestas que continuarán durante toda la semana con una agenda llena de toros, actividades, desfiles y música para todos los públicos. 542 actos festivos, de ellos 283 conciertos musicales que se van a celebrar en distintas zonas de la capital, donde participarán artistas como Ana Torroja, Fangoria, Ana Mena y Dani Martínez. Hoy Gigantes y Cabezudos a las 5, corrida de rejones a las 6:30 con Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza, concierto, verbenas, títeres o fuegos artificiales. Ya mañana se celebrará el primer encierro de las fiestas, serán los toros de la Palmosilla los que van a recorrer los 848 metros desde el Corral de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros, unas fiestas que comienzan cuando hoy se cumplen 100 años de la primera visita de Ernest Hemingway a San Fermín. Y terminamos contándoles que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha afirmado este jueves que el líder del grupo Wagner, Prigozhin, ya no se encuentra en territorio bielorruso y que de hecho ha regresado a Rusia, país donde emprendió una revuelta que puso en tela de juicio el liderazgo de Vladimir Putin. Mientras tanto, continúa la guerra en Ucrania. 4 personas han muerto en un bombardeo sobre la ciudad de Leópolis. Hay más de 30 heridos y siguen buscando a personas atrapadas bajo los escombros de los edificios derruidos. En casa de Herrero, Es Radio.